tenemos la ponencia de Camilo Lozano titulada Antropología Lingüística. Camilo Ernesto Lozano Rivera es antropólogo de la Universidad de Caldas, magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje de la Flaxco, Argentina, profesor del Departamento de Antropología y Sociología. Actualmente se desempeña como investigador asociado del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas. Bienvenido, Camilo. Buenas tardes. Yo también agradezco a los colegas por la invitación, por permitirme dirigirme de nuevo a una audiencia que de una u otra manera conozco de antes. Como en otras ocasiones me he expresado en voz alta frente a ustedes, entonces en esta ocasión lo que hice es que elaboré un ensayo para leer hoy, exclusivamente para este evento. Entonces voy a ceñirme a lo escrito por un momento, pero iré ampliando algunas de las ideas que planteo en el ensayo por escrito, iré ampliándolas oralmente. Quiero hablar sobre la relación lenguaje y antropología, pero primero quiero mostrarles una pequeña historia. Una fortaleza está localizada en el centro de una aldea. Varios caminos angostos salen de la fortaleza en distintas direcciones. Un general quiere conquistar la fortaleza con su ejército. El general necesita prevenir a su ejército del estallido de las minas que los aldeanos han situado entre los caminos que conducen a la fortaleza. Como los caminos son angostos, solo es posible enviar pequeños grupos a la vez hacia la fortaleza, pero un ataque como ese no sería exitoso. Entonces, el general divide su ejército en varios grupos pequeños. Posiciona cada uno de los grupos en un camino de los que conducen a la fortaleza. Los pequeños grupos convergen al mismo tiempo en la fortaleza y de esta manera el general logra capturarlo. La manera como me introduje en la relación entre lenguaje y antropología tuvo tres facetas hasta ahora. La primera de ellas fueron los cursos de antropología lingüística, en realidad de fundamentos de etno y sociolingüística, con la antropóloga Luz Adriana Arboleda, colega que el ponente anterior también citaba en su trabajo. Ella me mostró que hablar una lengua acarrea una visión del mundo y del universo. Después, cuando entré a formarme en mis estudios de maestría en psicología cognitiva, me enseñaron o aprendí mejor en el curso de neuropsicología del lenguaje y de neurociencias cognitivas aplicadas al lenguaje. Aprendí que hablar una lengua también es procesar información. Posteriormente, en compañía del profesor Carlos Reynoso y participando del trabajo que él realiza en el curso de Elementos de Lingüística y Semiótica en la Universidad de Buenos Aires, aprendí la importancia de adquirir fundamentos lingüísticos para el ejercicio antropológico. Entonces, en este texto que les voy a compartir hoy, trato de fusionar esas tres fases del trabajo que me ha venido indicando que este es un camino fértil para continuar. Lo que está proyectado son unas frases que decidí utilizar como epígrafes. Son varias, pero creo que valen la pena. El punto de vista, dice Saussure, crea el objeto. Esta es una frase de Pierre Bourdieu en su trabajo El oficio de sociólogo. A menudo se ha preguntado sobre la manera de concebir analíticamente la relación entre las pulsiones y los síntomas, entre el símbolo y lo simbolizado. ¿Es una relación causal o de comprensión o de expresión? Esto lo escriben Gilles Deleuze y Félix Guattari en un libro que se llama El antiedipo, capitalismo y esquizofrenia. Símbolos, incluso muy específicamente organizados en el lenguaje, por lo tanto funcionando a partir de ese equivalente de la articulación del significante y del significado, la estructura misma del lenguaje. Esto lo escribe Jacques Lacan en un artículo titulado Lo simbólico, lo imaginario y lo real. Ahora empieza mi ensayo. Lo que entiendo por ensayo es ensayar. Entonces lo que voy a hacer es un ensayo. Me pregunto cómo hacer del arte un trabajo.
en la tradición de Andy Warhol, producir obras de arte de manera serial, pero aún más crítico. Y cuando hago eso no puedo evadir la cuestión de la producción. Cuando supe la producción diaria del escritor portugués José Saramago, de boca de su esposa en un documental, la juzgué perezosa. 2 páginas por día. Después pensé, ¿cómo sería el mundo si cada uno de sus habitantes alfabetizados escribiera 2 páginas diarias por trabajo y éstas circularan indefinidamente a través de los diferentes medios de acceso a la información de los que las sociedades disponen? ¿Es esa la biblioteca de Babel de Borges? Pero no hay que olvidar que Saramago no se consideraba él mismo una mayoría, ni tampoco Borges, que no era nada más ni nada menos que el director de esa biblioteca. Más bien, ambos creían ser parte de una minoría que, en el caso en que fuera mayoritaria, daría lugar a un mundo diferente. ¿Pero acaso estamos hablando de un reformismo? ¿Por qué muchos hombres que han sido más célebres por el hecho de pensar en la humanidad han sido usuarios solitarios del lenguaje? ¿Es esa la sustancia común de los 2 escenarios que enfrenta George Bataille cuando identifica al poeta con los excrementos? Como si la reflexión sobre lo humano fuera una excreción de lo social. El reformismo es fragmentario, y la reducción de lo diverso al uno ha sido una de las ocupaciones fundamentales de buena parte del pensamiento occidental. Si por occidente entendemos, claro está, lo que se observa desde un punto de vista poscolonial, es decir, la polaridad dominante en un vínculo dual de poder. Ejercicios de análisis contemporáneos, pienso en la genealogía y la arqueología de Michel Foucault, enseñan que tratar la temática de los sistemas de pensamiento solo tiene sentido en el marco de una concepción de sujeto estructuralmente situada, pero históricamente dinámica, así como de una perspectiva emergente a propósito de la significación. Cuando digo, comillas, estructuralmente situado e históricamente dinámico, puede parecer a primera vista que estoy haciendo un uso indiscriminado de la figura retórica del oxímoron. Pero esta duda se desvanece si consideramos que la noción de estructura no es por antonomasia excluyente con respecto a la noción de sujeto como acontecer histórico, y pueden considerarse como una oposición solidaria, un binarismo colaborativo, como el de los fonemas, que permiten la distinción del significado sin que ellos mismos signifiquen. La biblioteca es un recurso tan valioso como el agua para las sociedades humanas en las que emerge la escritura. Dedicarse a producir conocimiento tecnológico sobre el modo como estas unidades de información pueden concentrarse me parece la idea más intensa de las sociedades hasta el presente. A partir de allí se distribuye casi la totalidad del conocimiento producido, porque no se trata solamente de autores. La biblioteca está plagada de lectores que escriben a sus lecturas, como yo. Por ende, la entrada a la biblioteca no es la escritura, es la lectura. La antropología, como las bibliotecas, sigue siendo algo a lo que se le puede escribir, algo con lo que se puede ensayar. Sería realmente dificultoso leer un ensayo a la geología, a menos que este fuere lo que dice que es de manera enteramente metafórica. Borges se refiere a la anatomía de la melancolía de Barton como un ensayo malo bien titulado. Pero a Borges no hay por qué creerle todo lo que dice, ni él mismo lo querría. Lévi-Strauss, en 1976, decidió hacer un elogio inclusive para esta doméstica disciplina que es la antropología. Pero es probable que mis lectores, en este caso mis oyentes, se pregunten, no tanto por el carácter de elogio del intento de Lévi-Strauss para con la antropología, sino a causa de mi entrometimiento al tratar como doméstica a la antropología misma. La antropología es doméstica, en mi opinión, porque delimita como problema el papel de la experiencia en la experiencia humana, a través de la vida de los signos en el seno de la vida social, dice Lévi-Strauss, y de la vida social en el seno de los signos, digo yo. Es doméstica porque está en capacidad de estudiar el orden de las actividades cotidianas de una sociedad humana, transformando el lenguaje de la experiencia de las sociedades por medio de permutaciones al lenguaje analítico de la antropología. Un buen ejemplo de ello son los círculos concéntricos de las aldeas Nuer, según Evans Pritchard. Un proceso de traducción llevado a cabo manipulando símbolos que se encuentran dentro de un sistema restrictivo, reglamentado. Es posible
que quien ve círculos en las aldeas Nuer sea Evans Pritchard y no los Nuer. Siendo así, tenemos un problema de investigación. La cuestión de seleccionar un modelo conceptual y construir el modo como esa entidad y un estado de cosas de la vida social humana dan cuenta la una de la otra a través de una relación dual, de pertenencia y determinación. Sin embargo, ¿cómo definir la frontera interior-exterior para determinar sin error la pertenencia? Es decir, ¿qué pertenece a qué? Pertenecer supone unos antecedentes, de modo tal que o la ciencia no estudia, de modo tal que o lo que la ciencia no ha estudiado es un cúmulo de cosas incognoscible, o no hay nada que la ciencia no haya estudiado o no pueda estudiar. Lo segundo es ciertamente una patraña. No todo lo que se conoce ha sido emanado por la vía científica de conocimiento, excepto si uno se toma en serio la ironía del pensamiento salvaje de Lévi-Strauss y sostiene que el pensamiento es científico por definición, o también si considera que la ciencia es una producción necesaria del pensamiento humano. En el primer caso, que el pensamiento es científico por definición, los sujetos sentimos que todas las comprobaciones existentes sobre nuestros modos de proceder cognitivamente como especie son posibles únicamente en referencia a nuestro atraso sobre nosotros mismos. Siempre fuimos científicos, pero solo hasta el siglo XX lo supimos o tuvimos conciencia de ello. ¿Saber es sinónimo de ser consciente? Pregunta freudiana. Los estudios sobre la intuición, sin embargo, se ocupan de eso. Recientemente se ha planteado que la intuición, o lo que nosotros denominamos la intuición, tiene que ver con un conocimiento implícito, que en todo caso es altamente eficaz en la medida en que contribuye a que nosotros desatemos o manifestemos ciertas conductas específicas. El segundo caso, como ya he dicho, que la ciencia es un producto necesario del pensamiento. El segundo caso es, como ya he dicho, que la ciencia es un producto necesario del pensamiento humano. Ante el vínculo funcional entre la conducta más remota, histórica y prácticamente, como el trabajo, y una conducta contemporánea, solo se observa una comprobación del principio de que era probable que algo así emergiera de un sistema base. Los sistemas sociales como sistemas base precisan de la actividad coordinada, sincronizada, coherente, regulada y al mismo tiempo inconsciente. Similitudes impresionantes con las condiciones del intercambio comunicativo empleando el lenguaje articulado, que funciona coordinada, sincronizada, coherente, regulada e inconscientemente. Lenguaje y antropología es un vínculo que implica no únicamente el análisis de las expresiones lingüísticas, sino también la relevancia antropológica de los modelos teoréticos sobre el lenguaje. Incluso si el uso o la aplicación de modelos tales es planteado como objetivo último en la antropología lingüística, esto no obsta para que el contexto epistemológico de emergencia de los modelos y las discusiones que figuran como antecedentes sean cosas que un antropólogo o antropóloga necesita conocer. El conocimiento lingüístico del lenguaje a partir de modelos teóricos, extensivos al arte, el trabajo, el corazón de las bibliotecas, la vida ritual y la territorialidad Nuer, como mínimo, afianza en el aprendiz de antropología la capacidad de pensar en los fenómenos en términos relacionales, y no únicamente con base en entidades discretas y singulares. Orienta la indagación en la dimensión estructural de los fenómenos. Además, contribuye a resolver problemas empleando abstracciones y efectuando combinaciones. El atroz índice de rendimiento de los estudiantes latinoamericanos en las famosas pruebas PISA, según un artículo publicado en la BBC, tiene como una de las causas identificables la dificultad para emplear esquemas de conocimiento adquiridos en un contexto base y proyectarlos hacia un contexto meta, en el cual es necesaria la combinación de distintas posibilidades para resolver un problema en un plano abstracto. Hubo un problema, según la BBC, en el cual se rajaron los estudiantes latinoamericanos y era el siguiente. Les decían, imagine que entra a un cuarto de hotel, hay un termostato que mide la temperatura y hay un control, pero el termostato usted no lo conoce y no sabe cómo programarlo, solo tiene el control y el control tiene 3 botones. Averigüe cómo se programa el termostato, experimentando con el control. La cuestión es que los estudiantes latinoamericanos, al parecer, según este reportaje de la BBC, tendían a oprimir los botones al azar para ver qué pasaba con el termostato.
Los estudiantes asiáticos que puntuaron más alto en este problema y en general encabezan las pruebas PISA hasta hoy, lo que hacen es una exploración sistemática de cómo la combinación del orden en que oprimo los tres botones va generando distintas respuestas en el termostato. Entonces hay una experiencia de experimentación, ¿no?, que antecede, es una exploración sistemática de las combinaciones. Está bien, son ficciones, tanto las pruebas PISA como la manipulación de entidades abstractas para poner a prueba diferentes formas combinatorias entre ellas y resolver a partir de ello un problema, también ficticio. Pero el objetivo de este breve comentario no es detenerse en la importancia que tienen los fenómenos ficcionales para el desarrollo del self. Se trata más bien de puntualizar la dinámica entre lo ficcional y lo no ficcional, haciendo énfasis en el papel que tienen los signos como organizadores semióticos. Formas de registro de la experiencia que ayudan a inscribirla en los cuerpos, los discursos y las acciones colectivas, en el socius y lo que produce, en condiciones reales, es decir, efectos consumibles que al consumirse consuman también deseos que son percibidos como individuales. Los productos sociales entendidos como productos deseables, y eso incluye el lenguaje. Deseables, es decir, cuando alguien los consume, además consuma sus deseos. En las relaciones objetivas, diría Pierre Bourdieu, que expresan las verdades objetivadas. Defiendo la tesis simple, según la cual la relación entre lingüística y antropología es una de fundamentación, cuando la situamos en el entorno de enseñanza y aprendizaje de la disciplina antropológica. El dominio intelectual de modelos teóricos sobre el lenguaje deviene un instrumento interesante para efectuar análisis antropológicos a propósito de fenómenos diversos. Un instrumento que se sustenta en el desarrollo de la capacidad de trasladar de un ámbito de conocimiento a otro un conjunto ordenado de relaciones para poner a prueba la estructura de los problemas. La producción entre el símbolo y lo simbolizado, la pulsión y el síntoma, la representación y lo representado. La producción entre la construcción de objetos de indagación y las indagaciones. La producción mutua entre el consumo y la consumación. Todos ellos son aspectos antropológicos del lenguaje. Nada más doméstico entonces que el análisis antropología-lenguaje. Lenguaje que ordena y ejemplifica el orden, ordena el deseo, la consumación, ordena las órdenes y las acciones individuales que las realizan. Los entramados de actividad que se experimentan como experiencias, que son siempre experiencias con otros cuando son humanas, a nivel imaginario, simbólico y real. Esa es una distinción lacaniana. Consiste de manera muy esquemática en lo siguiente. Lacan postula que lo imaginario, cuando hablamos de las relaciones de otredad, y ahí es donde me parece que se encuentra el valor antropológico del asunto, que nosotros podemos pensar en otros que son como yo, es decir, podemos pensar en nosotros, en otros que comparten conmigo algo en algún nivel de la existencia. Ese otro imaginado de Benedict Anderson cuando habla de la nación como un concepto imaginado, ese otro que no conozco pero sé que pertenece a un mismo grupo, a un grupo de cualquier manera al que yo también pertenezco, del cual también yo hago parte. Existe en todo caso y de manera simultánea el otro simbólico, es decir, ese otro que está sujeto como yo a conjuntos de reglas impersonales que coordinan nuestra coexistencia. Eso que no podemos modificar, las reglas de funcionamiento de lo social o las reglas que rigen, por ejemplo, la conducta en determinados contextos. Por su parte, está también de manera simultánea nuestra capacidad de imaginar al otro real, es decir, ese otro absoluto, ese otro que nos hace postular que nadie conoce a nadie completamente, ese otro con quien no es posible ningún diálogo simétrico mediado por símbolos. Luego, lo que me interesa de los postulados de este esquema de trabajo de Lacan es que los tres ámbitos de concepción del otro se encuentran interactuando simultáneamente. Es decir, la experiencia humana es al mismo tiempo imaginaria, simbólica y real. Es al mismo tiempo nosotros, otro y coexistencia. Segunda historia.
Un tumor maligno está situado en el interior del cuerpo de un paciente. El médico desea destruir el tumor con rayos. Sin embargo, el médico necesita prevenir el daño que la intensidad de los rayos puede generar en los tejidos blandos del cuerpo del paciente. En consecuencia, una alta intensidad de rayos no puede ser aplicada al tumor de una sola vez. Pero la que se requiere, la intensidad que se requiere para destruir el tumor es una altísima, en ese caso, intensidad de rayos. De este modo, aplicar una intensidad pequeña de rayos que no dañe los tejidos del paciente no es suficiente para destruir el tumor. La pregunta que hacen Glick y Holyoke es: ¿qué hay que hacer para curar el tumor del paciente? No sé si a alguien se le ocurre una respuesta parcial. ¿Perdón? Exactamente. Tiene que ver, esta idea, digamos, esto que traigo a colación tiene que ver con que ambas historias son problemas y son estructuralmente idénticos. El problema del coronel y la fortaleza que va a conquistar, y el problema de los rayos X y el tumor, son estructuralmente idénticos. Lo que ocurre es que al parecer hay una dificultad que le ha resultado muy interesante a los psicólogos que trabajan el pensamiento por analogía y la resolución de problemas, como Glick y Holyoke, y es que nos cuesta trasladar la solución de un problema a otros problemas, pero no nos cuesta el traslado de la respuesta. Lo que nos cuesta es la identificación, o mejor, lo que nos cuesta es entender la identidad estructural entre los problemas. Luego, es en ese orden de ideas en que yo defiendo la idea, valga la redundancia, en que yo defiendo la tesis más bien, de que la fundamentación lingüística es útil para el pensamiento antropológico. No tanto para el ejercicio mismo de la lingüística, que no me parece que esté de más en ningún caso, sino porque los modelos teóricos sobre el funcionamiento, la adquisición, la producción y el uso del lenguaje nos pueden ayudar a construir soluciones sobre problemas que uno ve estructuralmente replicados en otras áreas de la vida social. De manera que una buena comprensión de los modelos teóricos sobre el lenguaje nos permitiría acceder a ciertas dimensiones de los problemas sociales, algunas que mencionaba en el escrito que construí, por ejemplo la dimensión estructural de los problemas, por ejemplo el énfasis en el aspecto relacional de los elementos que componen un problema. Esas dos cosas, digámoslo, la dimensión estructural y el énfasis en el aspecto relacional de los problemas, uno las aprende estudiando el lenguaje, o esa ha sido mi propia experiencia, y eso es lo que intentaría transmitir en esta intervención. Precisamente lo que Holyoke y Glick nos muestran que es costoso realizar: tomar una solución elaborada para un problema y transportarla a problemas estructuralmente idénticos. Hay una concepción que resulta interesante, que puede ser ilustrativa sobre esto, y es que para algunas áreas de la investigación psicológica, psicoanalítica principalmente, la relación que los sujetos establecemos con los padres es una relación fundacional para el resto de las relaciones sociales a lo largo de la vida. Es decir, las características de esa relación fundacional parecen ser trasladadas, en términos de lo que obtenemos de esa relación fundacional, parecen ser trasladadas al resto de las relaciones humanas a lo largo de la vida. Eso quiere decir que lo que abstraemos de la relación fundamental con los padres es, de una manera u otra, replicado para el establecimiento de relaciones significativas igualmente, pero que se realizan en otros momentos de la vida. Creo que el trabajo de Lévi-Strauss hoy ha sido un personaje bastante mencionado, me parece, en esta jornada, en esta sesión de las jornadas antropológicas, pero me parece que hay un valor que todavía no se ha planteado, si bien lo que se ha dicho es todo interesante. Y es que los problemas de investigación, digamos, más representativos que este autor formuló, lo que le muestran es una identidad estructural con el problema del lenguaje. Es decir, los estudios del lenguaje, principalmente los que desarrollaron los lingüistas estructurales, yo lo que mejor conozco sin conocerlo todo es el trabajo de Roman Jakobson,
Las elaboraciones que estos autores realizaron para generar un modelo de comprensión del lenguaje le sirven a Lévi-Strauss para entender la configuración cultural de ciertas expresiones, por ejemplo el mito, el parentesco, ¿no?, o la comida, como decía el profesor Delgado. No sé si tienen alguna pregunta, si alguien quiere hacer un comentario sobre esta intervención. Bueno, muchas gracias entonces.